Ahora sí. Bien, buenos días. Vamos a hacer una nueva sesión del curso. Esta vez, como les mencioné, excepcionalmente vía Zoom, por cuanto la universidad suspendió las actividades presenciales en los campus por el tema del cambio de mando. Y vamos a partir recordando lo que estábamos viendo en la clase pasada. Estábamos viendo las cifras de mérito perdón, acá, disculpen. Aquí está. Estábamos viendo las cifras de mérito generales, las cifras de mérito que se aplican a cualquier método analítico cuantitativo. ¿Qué son las cifras de mérito, precisión y exactitud que forman parte del desempeño o la performance analítica de un método? Yo les dije que son generales para todo método analítico, sin embargo, se pueden ir sumando más cifras de mérito dependiendo ya de naturalezas particulares de algunos métodos que vamos a ir viendo más adelante, particularmente los métodos que tienen que ver con calibrado. No sé si se escucha bien o no. ¿Se escucha? Sí, profe, se escucha bien. Sí, sí. Ah, ya, ok. Bien, entonces, nosotros vimos también la clase pasada la diferencia entre precisión y exactitud, y estuvimos haciendo un cálculo de precisión que aquí les voy a mostrar, digamos, lo que vimos, ¿no es cierto? Vimos el tema de la distribución normal o gaussiana, que es la base para entender la precisión, a pesar que nosotros utilizamos la distribución t-student, por cuanto la distribución normal es una distribución para una estadística poblacional y nosotros trabajamos con estadísticas muestreales. Hay una pequeña diferencia. Sin embargo, los principios son los mismos. Y lo que vimos es que cuando uno hace una medición varias veces, ¿no es cierto? Uno la repite o la replica. Uno obtiene un promedio que sería la línea roja y en torno a este promedio se distribuyen los valores con distinta probabilidad. Insisto, asumiendo una distribución normal. Existe una estadística no paramétrica que se aplica para casos súper particulares, pero no tanto para la química analítica. Y uno estima una desviación estándar y en base a la desviación estándar es qué tanto se dispersa, y esta curva de distribución de la frecuencia con la cual uno va entregando valores en torno al promedio, en la medida que uno se aleja del promedio, es menos probable que los valores medidos se presenten, o menos frecuentes, ¿ok? Y también vimos que si yo quiero integrar más o menos sobre el 60% de la frecuencia de la medición en torno a un promedio es más o menos sigma, y si uno va incrementando más o menos 2 sigma ya integra el 95% de las mediciones, o más o menos 3 sigma el 99,7%. Por lo tanto, si yo quiero cometer el menor riesgo, digamos, equivocarme asumiendo que el valor real está entre medio de eso, ¿no es cierto? Eso vamos a ver que hay que demostrarlo. Uno obviamente que tendría que tolerar, dado una precisión fija, tendría que tolerar un más menos sigma cada vez más amplio. Y eso obviamente que hay un equilibrio entre qué tanto yo tolero un más menos en un resultado y qué tanto riesgo estoy dispuesto a asumir. Y aquí están las expresiones de desviación estándar, las matemáticas, ¿no es cierto?, respecto a las poblaciones, que nosotros no la ocupamos en química analítica, y respecto a las muestras, que es la que está a la derecha, ¿no es cierto?, que es la que ocupamos en química analítica. Ustedes calcularon la desviación estándar absoluta y también calcular la desviación estándar relativa, ¿ok? Que sería el RSD, que es la desviación estándar partido por el promedio por 100. Y eso es lo que quedamos en la clase pasada. Entonces, antes de continuar con contenido nuevo, quería ver si es que hay alguna pregunta, alguna consulta de lo que hemos visto hasta ahora, si no, para avanzar. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿No? Ok. Profe, creo que hay gente que quiere entrar. Sí, ya la acabo de aceptar. La acabo de aceptar. Bien. Entonces, si no hay dudas, vamos con el contenido nuevo. Nosotros vimos en el curso que la precisión depende de varios factores, ¿cierto? La precisión, por ejemplo, del instrumento que yo utilizo. Hay precisiones en el material de vidrio, hay precisiones en bureta, hay precisiones de instrumento, hay precisiones del ojo del analista, de balanzas, etc. Y es importante que ustedes sepan que, en el fondo, la precisión de un resultado final, o sea, cuando uno ya entrega el resultado final,
de qué magnitud es la precisión va a depender de todas las etapas analíticas. Cada etapa analítica tiene un más menos, es decir, tiene una precisión, y por lo tanto, esa precisión se va propagando. Normalmente se va adicionando, ¿ok? Mientras más etapas analíticas tiene un método, por ejemplo, pesado, aforado, diluciones, evaporaciones, etc. Mientras más etapas analíticas tiene un método, se van sumando las precisiones de cada etapa de cada método. Y por lo tanto, la precisión final es el resultado de todas las precisiones. ¿Por qué les menciono esto? Porque muchas veces cuando uno no está conforme con la precisión, uno tiene que empezar a preguntarse cuál es el eslabón débil de todas las etapas analíticas. O sea, yo no puedo tener una mejor precisión que la peor precisión de la peor etapa, ¿ya? O sea, si yo tengo una etapa que tiene, por ejemplo, un 10% de RSD, yo no puedo esperar un resultado que tenga un RSD de un 5%, no sé si me explico. Al menos el RSD final, del resultado final, va a ser del 10% o más, ¿ok? Entonces, por eso uno tiene que tener claro. Entonces, claro, yo voy mejorando las precisiones de toda la etapa analítica, pero siempre conviene partir de la peor etapa, la que tiene peor RSD, por ejemplo. Entonces, al respecto, bueno, uno tiene que empezar a hacer el análisis y lo vamos a ir discutiendo y sobre todo en el laboratorio. Vamos a tomar estas tablas para hacer algunos cálculos más adelante. Pero a esto quería llegar, ¿no es cierto? Uno tiene que entender, y aquí está, esto, así aparecen los libros, yo se lo expliqué verbalmente, pero me dicen si lo entienden o no. La precisión total, que ustedes la conocen como desviación estándar del resultado final, que nosotros hicimos un cálculo, ¿no es cierto? El cuadrado de esa desviación estándar se le llama varianza. Esta es la varianza. Entonces, la precisión total, que se puede expresar como desviación estándar o como varianza, su cuadrado, ¿no es cierto?, obedece a la suma de todas las varianzas de cada una de las etapas analíticas. La etapa A, por ejemplo, toma de muestra. Etapa B, digestión. Etapa C, dilución. Etapa D, evaporación. Etapa E, volumetría. Cada una de esas etapas tiene una desviación estándar, y las desviaciones estándares, las precisiones se suman como sus respectivas varianzas en general. Eso es lo que enseñan los libros que más o menos refleja la precisión final. Valga el dato, ¿ya? En general, la peor precisión de todas, digo en general, no siempre, ¿ya? Pero en general, los métodos analíticos complejos, que incluyen, digamos, desde tomar la muestra hasta generar el resultado, se dice que en general la peor precisión está en el muestreo. En general, pueden haber excepciones, pero en general lo más heterogéneo es la muestra. Por ejemplo, si ustedes van a tomar una muestra de suelo y toman 3 alícuotas, o 10, lo que sea, es tan heterogéneo un suelo que probablemente la dispersión de los valores, solo debido a la dispersión de mi sistema de estudio, ya es lo peor que les puede, lo peor precisión que podrían obtener. ¿Ya? De ahí para adelante, bueno, se dice que la peor precisión siguiente tiende a ser la etapa de detección, ya sea la precisión instrumental. A veces es en la mano del analista también, se mueve por ahí las etapas más débiles, por así decirlo. ¿Ya? Y entonces uno debe tener claro, y con esto termino la parte de la precisión a nivel conceptual, porque ya hicimos cálculo, uno debe tener claro que cuando yo determino la precisión de qué estoy determinando. Por ejemplo, si ustedes van a tomar una estadística de solamente una solución, que la ponen en un equipo y registran la señal varias veces, por ejemplo, ponen una celda en absorción molecular y le ponen al equipo que registre la absorbancia una vez, 2 veces, 3 veces, esa absorbancia va a tener una aleatoriedad, va a tener una desviación estándar, pero ustedes deben tener muy claro que esa precisión, si ustedes toman esos valores, solamente los valores que arroja el instrumento, ustedes están determinando la precisión solamente del instrumento, que no es la precisión del método, porque esa celda que ustedes pusieron ahí tiene una historia de cómo ustedes la prepararon. Y cada una de las etapas para llegar a preparar esa solución tiene una precisión adicional. ¿Okay? Por eso en los libros de química analítica a ustedes les diferencian la precisión instrumental, que le llaman a eso repetitividad, o sea, qué tanto repito la medida, ¿ok? Versus la precisión del método, que es la reproducibilidad, que involucra toda la secuencia analítica, desde tomar la muestra, tratarla, hasta hacer la medición y cuantificar, ¿ya?
Entonces no confundan las dos cosas. ¿Por qué les digo esto? Porque en general cuando ustedes van a comprar un instrumento, lo que les dice el vendedor es la precisión del instrumento, lo cual no es la precisión del método. Le dice, este instrumento tiene una precisión de un 0,1%. No vayan a creer que esa va a ser la precisión que van a obtener ustedes en un método analítico, porque esa es solo la precisión de la etapa de la medición. No sé si me hago entender. Claro, si yo incluyo el muestreo, el instrumento, del muestreo, el tratamiento de la muestra, el instrumento, el analista, eso se llama la reproducibilidad. ¿Ya? En general, nosotros les vamos a pedir en el laboratorio que ustedes expresen la reproducibilidad de sus métodos, no solo la precisión a nivel de reproducibilidad, no solo la precisión instrumental. ¿Ok? ¿Y cómo se determina la precisión a nivel de reproducibilidad? Simplemente tomando varias alícuotas desde la muestra original y realizando mediciones de cada una de las soluciones finales que obtienen. O sea, si ustedes tienen un suelo y toman 5 alícuotas del suelo y las tratan de forma independiente, van a obtener 5 concentraciones finales. Por lo tanto, esos valores van a reflejar toda una historia y ahí ustedes van a poder determinar la precisión completa, la de reproducibilidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Así aparecen en los libros. Los procedimientos analíticos, yo creo que a esta figura le falta una etapa, pero bueno. Desde la muestra hasta el análisis y el resultado. ¿Sí, Diego? ¿Cuál era el objetivo final de la reproducibilidad? O sea, determinar la precisión total del método analítico que nosotros estamos utilizando. Claro. ¿Ese es su objetivo primordial? Ese es el objetivo primordial, es la precisión del método, y el método tiene varias etapas. Y por lo tanto, y como nosotros, los que están responsables de un laboratorio, ¿no es cierto?, finalmente venden información, esa información se genera a través de un método, no solamente de un instrumento, que es una parte del método. Entonces, lo honesto intelectualmente es entregar la precisión del método, no de la medición instrumental solamente, que siempre va a ser mucho mejor. Ya. Ya, y eso es lo que aparece en este cuadro. O sea, el primer cuadro habla de la muestra, su toma, su tratamiento, ¿no es cierto? El segundo cuadro habla de el análisis, que incluye la medición instrumental, las condiciones operativas del equipo, etcétera. Y la parte 3 involucra los resultados, ¿cierto? Que es ya hacer los tratamientos de los datos, etcétera, que desde mi punto de vista en esa parte no hay problemas de precisión porque eso no es un procedimiento químico. Pero valga el dato, o sea, no sé, que hay 3 etapas en general en estos métodos analíticos que vamos a ver en este curso. En el siguiente curso de analítica, método de separación o bioquímica analítica que ustedes van a tener, ahí vamos a crear una cuarta etapa que se llama las separaciones analíticas. ¿Ya? ¿Más dudas sueltas antes de avanzar? Porque ahora vamos a hacer algunos cálculos ya más matemáticos, un poquito más sofisticados. ¿Sí, no? Ok. Bien, me voy a saltarme esto un poco. Y después vuelvo a esta figura. Miren, nosotros hicimos cálculo en Excel. Yo me voy a saltar estas diapos porque lo hicimos ahí en la clase ayer, ¿no es cierto? Ahí tengo yo unas capturas de pantalla hechas para quien quiera hacer cálculo. ¿Ok? Paso a paso. Lo que les voy a mostrar a continuación es esto. Miren, yo les dije a ustedes que cuando uno determina la precisión en una estadística muestreal, ¿no es cierto? Uno no ocupa la desviación estándar poblacional, uno ocupa la desviación estándar muestreal. Y vamos a repasar algo que quizá ustedes algo tienen que haber visto en Química Analítica 1, pero lo vamos a aplicar a nivel de Excel ahora, que es cómo yo, en base a mi precisión, expreso un resultado asumiendo un riesgo, que es lo que discutimos en la clase pasada, asumiendo un riesgo. ¿Ok? Entonces, el parámetro que se utiliza, ¿no es cierto?, para expresar los resultados, conociendo la precisión de mi resultado, ¿no es cierto?, es el siguiente, que es el intervalo de confianza, o límite de confianza que le llaman algunos. Este es el límite de confianza, este trozo que está acá, eso se le llama límite de confianza, y a todo el resultado se le llama intervalo de confianza, y esta expresión matemática consiste de 4 parámetros. El primero, el promedio de mis mediciones, ¿ok? O sea, de las mediciones del método completo, ¿no es cierto? Mi promedio. El segundo, mi precisión, la desviación estándar muestreal. ¿Ok? El tercero, el número de réplicas que
utilicé para construir mi promedio. Si yo tomé 3 valores, n igual 3, si yo tomé 5 valores, n igual 5, ¿ok? Y aquí está el parámetro de riesgo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la distribución test-student, que es usted a qué nivel de confianza quieren expresar un resultado para asegurarle al cliente que la probabilidad de que el resultado que ustedes están entregando se escape de ese margen es X, ¿ok? Si esto les parece muy abstracto, vamos a hacer un cálculo en Excel a continuación. Los libros están hechos a mano, ¿no es cierto? Nosotros les voy a mostrar que no es necesario hacerlo a mano y ni siquiera es necesario tener tablas estadísticas como las que ustedes a lo mejor han tenido cuando han hecho sus cursos de estadística. No sé si ustedes manejan todavía ese libro como verde que tiene miles de tablas, o el libro azul, no sé si ha cambiado de color. Los que han hecho estadística, obviamente. Profe, ¿me escucha? Sí, José. Sí, que yo me acuerdo que en Analítica 1 me habían dicho de que había como un límite de confianza que se usaba con 95% y otro con 99%, según lo que pedían, creo. Claro, ¿Eso claro. se va a alterar acá también en Excel, o no? O sea, Sí, ¿se hace más fácil de aplicar? exactamente. Vamos a ver eso justamente ahora en Excel, pero cuando ustedes hacían eso, supongamos en Analítica 1, ¿de dónde sacaban el valor T? El profe nos mostró como una tabla. ¿Una tabla? Que sabían como los valores que correspondían a cada porcentaje. Ah, ya, pero le mostraba una tabla visual, así ustedes tenían que encontrarlo así Sí, como bo. lo. Ya. Sí, o sea, cuando nos enseñaron estadística, más o menos. Claro, No, después estamos acostumbrados a hacer 95 nomás. claro, y era una tabla así como ya, y tenía varios niveles de confianza y varios n, ¿no es Sí, cierto? Yo tenía que buscar. Claro, esas son las tablas antiguas que muy poca gente sabe que están en Excel, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora. ya, gracias. Miren, supongan lo siguiente. Aquí voy a agrandar esto un poquito, fíjense, para que quede lo más visual posible. ¿Se ve el Excel ahí? ¿Sí? Ya, supongamos que vamos a tomar varias réplicas de valores medidos, ¿ya? Supongamos que vamos a estar hablando de ppm de arsénico, supongamos, ¿ya? Entonces yo voy a escribir aquí X número de valores, ¿no es cierto? Supongamos que nosotros fuimos a analizar una muestra de suelo en un lugar, tomamos 5 porciones de muestra y las 5 las analizamos. Y nos dio los siguientes valores. Supongan que nos dio 51.4 el primer valor, el segundo valor nos dio, si tienen Excel, por favor, vayan haciéndolo ustedes también, ¿eh? El segundo valor nos dio 49.8, el tercer valor nos dio 53.2, el cuarto valor nos dio 47.0 y el quinto valor nos dio 52.9. Ya. Ahí tienen ustedes 5 valores determinados, valores brutos, ¿no es cierto?, de la determinación de arsénico en una muestra de suelo. ¿Ya? Voy a ponerle aquí en una tabla de eso. ¿Qué es lo que vimos en la clase pasada? Que nosotros vamos a poder determinar inmediatamente el promedio. Promedio y la desviación estándar. ¿Ok? SD. Vamos calculando el promedio, yo lo voy a hacer frente a usted porque esto lo hicimos ayer, pero como están ustedes manejando el Excel, traten de hacerlo también. Aquí voy a marcar el promedio. Aquí voy a marcar la desviación estándar. La desviación estándar, la que aparece acá, muestreal, recuerden, la muestreal. Ok. Entonces, aquí en este ejemplo está, voy a ponerlo así con 2 decimales, después vamos a ver que eso no es necesario. Aquí está el resultado bruto, la cual no le dice a ustedes cómo expresar ese resultado asumiendo un riesgo. O sea, simplemente les dice, este es el promedio, esta es la desviación estándar. Ahora discutamos cómo se debería expresar este resultado asumiendo un riesgo de equivocarse. ¿Ok? A ver, voy a traer la ecuación esta que aparecía aquí en el Excel. Deme un segundo para acá para que todos la veamos. Acá, deme un segundo. Ya, recuerden que esta es la expresión de el intervalo de confianza. ¿Ya? Tenemos el promedio, tenemos la desviación estándar, o sea, tenemos 2 parámetros. Bueno, claramente n acá en este caso es 5, ¿no es cierto? Porque son 5 repeticiones, y lo que nos falta
entonces es determinar el valor t. El asunto está de que ustedes tendríamos que ponernos de acuerdo, ¿no es cierto?, de cómo expresar el resultado para asumir cierto riesgo de que el resultado en última instancia no esté ahí. ¿Okay? O sea, en el fondo, ¿qué riesgo hay de mentirle al cliente? Mentirle entre comillas, o sea. ¿Qué riesgo están dispuestos a asumir? Supongan que ustedes este es un resultado, ¿no es cierto?, con el cual ustedes van a recomendarle a personas que vivan ahí, o no, dada el nivel de contaminación de arsénico. ¿Qué riesgo están dispuestos a asumir? 5 de cada 100 mediciones no deberían estar en el resultado que van a entregar. O 1 de cada 100, o 1 de cada 1000. Juéguenselo. 5 de cada 1000. 5 de cada 1000. Ya, o sea, tú quieres trabajar al 99,5% de confianza. ¿Sí? Hagámoslo así. 5 de cada 1000. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar un valor t-student que trabaje al 99,5% de confianza. No al 95%, al 99,5%. Ahí sería 5 de cada 1000 del riesgo de que el resultado que entreguemos, en realidad, no, el valor que nosotros le estamos reportando no es ese. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Miren, ¿dónde está la tabla T? Ustedes van a función estadística, a función acá. Voy a hacerlo paso a paso, si es que ustedes se pierden me dicen que lo repito. ¿Ya? Vamos a fx acá. fx. Ya, como yo he ocupado muchas veces esta función, a mí me aparece dentro de las usadas recientemente. Aquí está, distribución T invertida. ¿Sí? Pero probablemente a ustedes no les aparece esto porque a lo mejor nunca la han ocupado. Quizás. Si no les aparece en la recientemente buscada, lo que tienen que buscarla acá es en, no sé si están viendo este cuadrito de insertar en función. Tienen que buscarla acá en estadístico, tienen que bajar acá, o en realidad, pero no corran riesgo, pongan todas las funciones, todo. Ponen todas las funciones. ¿Sí, José? Suma Excel. A ver, dame un segundo. Ya, ahí está el zoom que le voy a hacer, ¿no es cierto? El máximo zoom. Lo que sí, el cuadrito este, no se me hace zoom al cuadrito, sí, ¿ya? No sé si alcanza a ver el cuadro. ¿Lo ven o no? Sí, pero más pequeño. Sí, el cuadro no le puedo hacer zoom lamentablemente, ¿ya? No sé si habrá otro botón para hacerle zoom a toda la pantalla, porque el Excel se agrandan las celdas solamente, ¿ya? Déjenme ver si no hay un botón. ¿No hay una lupa acá? Déjenme ver si hay una lupa. No encuentro una lupa acá. Ah, pero miren, si no lo ven, miren, yo voy a marcar esta celda acá, aquí. Voy a abrir el cuadrito y si es que no alcanzan a leer el cuadrito, lean acá. Lean acá lo que les va a aparecer de nombre de la función. Miren. Voy a aprender función. Ustedes buscan todo, ¿no es cierto? Y buscan la función que se llama distribución T invertida. Mira, voy a buscar aquí, bajo hasta la D. Voy a irme a distribución T, estoy buscando la verdad. Aquí está, distribución T invertida. Si no la alcanzan a ver en su hoja, o sea, por su pantalla, porque se ve muy pequeño, ¿no es cierto? Yo voy a aceptar. Voy a aceptar, espérense. Lo importante, los que no lo vean, tengan paciencia un ratito, ¿no? Porque hay que agregarle 2 parámetros a este cuadro. El primer parámetro es la probabilidad de equivocarme, ¿ok? Que para el riesgo que ustedes están asumiendo es la probabilidad de equivocarme, que es con el inverso de la confianza, ¿no es cierto? Es 0,005. Esa es la probabilidad de equivocarse, para que sea 5 de 1000, ¿ok? 0,005. Y hay que agregar además los grados de libertad, que los grados de libertad es n-1, ¿ok? O sea, este cálculo pierde un grado de libertad porque se calcula un parámetro que se llama promedio.
Entonces los grados de libertad serían 4. Si no lo ven, ¿no es cierto? Tengan paciencia, porque cuando yo acepte esto, deberían verlo en el siguiente cuadro. Ven ahí este cuadro que aquí dice distribución T invertida y sale 0,05 punto y coma 4. ¿Lo ven ahí? Sí, profesor. Ya, entonces esa es la que tienen que buscar en la función Excel, distribución T invertida, y tienen que agregarle estos dos parámetros que están dentro del paréntesis. 0,005, que es el inverso de la confianza. Si ustedes, por ejemplo, trabajan a 95% de confianza, tienen que agregar un parámetro de 0,05 de equivocarse. ¿Ya? Y 4 sería el grado de libertad, n-1. Como nuestro n es 5, entonces nuestro grado de libertad son 4. ¿Ya? Ahí nos dio nuestro t. Nuestro t da 5,59 con todos estos decimales. ¿Okay? Uno puede encontrar cualquier valor t en Excel, cualquiera. A cualquier nivel de confianza, a cualquier grado de libertad. ¿Estamos? En Excel está la distribución T, la distribución Fisher, están todas esas tablas que uno busca y que las maneja en un libro de estadística. Hoy en día no tiene sentido tener tablas así en hojas. ¿Ya? Entonces, con estos parámetros, uno puede calcular el intervalo de confianza. Es decir, nosotros tenemos acá el promedio, que lo voy a marcar en rojo acá, ¿no es cierto? Y ahora vamos a calcular el intervalo de confianza. Pero para calcular el intervalo de confianza hay que calcular el límite de confianza. ¿Cuál es el límite de confianza? T por S partido por raíz de. Entonces, antes de calcularlo, quiero saber si tienen alguna duda, consulta. Sí. Disculpa, ¿quién está hablando? Que escucho súper bajito. No te escucho casi nada. No sé si puedo hablar más cerca o si es imposible lo puedes escribir por chat. No te escucho nada. ¿Aló? ¿Aló? Sí, escríbelo por favor, Valeria, que se te escucha, pero súper lejos. Ya, mientras Valeria escribe, ¿no es cierto? Yo voy a poner aquí el cálculo del límite de confianza. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el límite de confianza? Aquí hay que hacerlo a mano. Lamentablemente no conozco la herramienta Excel que calcule el límite de confianza con un solo clic. ¿Ya? Si alguien la encuentra, me dice, yo tengo entendido que no existe. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Uno pone igual, perdón, sin igual, se me perdió sin igual, disculpen, ahí está, igual. Entonces sería igual a t por s partido por raíz de n. O sea, t, aquí está el valor t, ¿no es cierto? Por la desviación estándar, 2,55, dividido, ¿no es cierto?, por raíz de n. Es decir, dividido por n elevado a un medio, eso sería raíz de n, ¿no es cierto? Dividido por 5, aquí déjenme ver dónde está el elevado, que tengo un teclado medio complicado. El elevado creo que estaba... se me perdió el elevado. Ahora voy a buscar la función raíz aquí en el Excel. Raíz de 5. Ya, la hice más fácil. Ya, la que me escribió aquí Valeria dice: me pasa que en mi Excel me sale la función distribución T invertido no disponible para esta versión y me perdí un poco. ¿Qué se coloca en cada recuadro para que salga el T? Ah, ya. No tengo idea por qué no te aparece la distribución T invertida en tu versión de Excel, ¿ya? No sé si tú tienes un Excel a lo mejor que se está ejecutando en Android, puede ser el problema. Ahí no lo hagan con celular, por favor, porque en realidad el Excel de celular no sirve para esto. Quiero ser súper claro, tiene que ser el Excel de Windows. Si es que tienen problemas con la versión, recuerden que ustedes tienen acceso a la licencia de Excel a través del correo PUCD. No sé si sabían eso. O sea, ustedes pueden literalmente instalar el Office de prueba y después le agregan una licencia a través del correo PUCD y les queda completo. ¿Ya? ¿Cómo se hacía para responderle a Valeria, no es cierto? Aquí la voy a marcar de nuevo.
Esta es la ecuación de la distribución T invertido. Y dentro del recuadro de la distribución T invertida se colocan dos cosas. La primera es la probabilidad de equivocarse. O sea, 0 sería la probabilidad de no equivocarse nada. 1 sería la probabilidad de equivocarse siempre. Si uno quiere equivocarse, por ejemplo, 5%, o sea, 5 de cada 100, 95% de confianza, quiere decir que uno tendría que poner 0,05. Pero ustedes dijeron que querían equivocarse 5 de cada 1000, no de cada 100. Entonces, bueno, 5 de cada 1000 sería 0,005 de probabilidad de equivocarse. ¿Ok? Y lo otro que se pone en el recuadro es los grados de confianza. ¿Qué son los grados de confianza? Es n, que para nuestro caso es 5, menos 1 grado de libertad. Por lo tanto, 5 menos 1, 4. ¿Ok? Yo aquí lo estoy mostrando los valores como lo ingreso en la celda, porque así lo pueden ver un poquito más grande por el tema del zoom. Pero si quieren les muestro el recuadro de nuevo para que lo tengan presente, ¿ya? Este era el recuadro, que tengo el problema que varios de ustedes lo ven muy pequeñito, ¿no es cierto? Este era el recuadro que quienes lo alcancen a ver, en el cuadro de arriba se pone la probabilidad de equivocarse y en el cuadro de abajo se ponen los grados de libertad, los que puedan ponerlo, ¿no es cierto? ¿Qué representan los grados de libertad? Ya, ese es como un parámetro estadístico que dice que si tú quieres calcular, por ejemplo, un riesgo, tú tienes que restarle a la distribución T un grado de libertad por cada parámetro que calculaste para expresar tu resultado. ¿Cuántos parámetros nosotros calculamos para nuestro resultado? Nosotros calculamos uno, el otro es derivado de esto. Nosotros calculamos un promedio. Entonces, dado que calculamos un promedio y no dos promedios, ¿cierto? Vamos a utilizar herramientas donde más adelante vamos a necesitar dos promedios y vamos a perder 2 grados de libertad, ¿cierto? Como nosotros calculamos un promedio, necesariamente la distribución T-Student pierde un grado de libertad. Y eso implica que la distribución T-Student se altera, ¿ya? Eso es como lo mejor que podría explicar para que ustedes entiendan el concepto de grado de libertad, que es súper difícil de explicar porque es como, mientras más parámetros calculo, más altero la distribución T-Student, ¿ya? Esa es como una forma simple de explicar, ¿ya? Claro, aquí me dice que esta función no está disponible en los Exceles previos al 2007. Quizás ahí tú tienes este problema, Valeria. Si es que tienes un Excel previo al 2007. Pero lo repito, ustedes pueden tener el Excel actual, gratis. Por su correo POC. ¿Ok? A ver, más dudas, por favor, más consultas. Fíjense, este es el límite de confianza, ¿ya? Y aquí viene un tema que influye en cómo yo expreso las cifras. O sea, el límite de confianza, como el nombre lo dice, al ser un parámetro de confianza, me dice a partir de qué valor yo ya no debería tener confianza para expresar mi resultado en términos de sus cifras significativas. Lo explico de otra forma. El límite de confianza comienza en la unidad. O sea, aquí dice que es 6,38. Como el límite de confianza es un parámetro de dispersión que yo voy a tolerar para asumir cierto riesgo, ¿no es cierto? Quiere decir que el 3 y el 8 no tienen significancia estadística. Yo me tengo que quedar con el 6, que es la primera cifra significativa de mi dispersión. Es decir, mi límite de confianza es esto, es 6. Los otros valores no tienen sentido porque es un parámetro de dispersión. O sea, yo puedo decir que se dispersa más o menos 6, no puedo decir que se dispersa más o menos 6,3, porque yo no tengo precisión para diferenciar 3, 2 y 1 a nivel de la décima. ¿Ok? Y dado que este es un parámetro de dispersión que yo tengo que tolerar, mi promedio debe ser coherente con aquello. Es decir, mi promedio no puede tener más precisión que mi límite de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi límite de confianza es 6, por lo tanto corto en la unidad. Disculpe, ¿Sí? ¿podría repetir de nuevo lo de los decimales, que no me quedó muy claro eso? Mira, lo explico de otra forma. O sea, supongan, vamos al caso de ayer, ¿no es cierto? Ustedes, cuando estimaron la edad de este actor, ¿no es cierto? Ustedes tenían un más menos de 11.
años. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Sí. No sé si todos estaban presentes, pero los que no estaban presentes, ayer yo les mostré la foto de un actor, los que estaban presentes estimaron la edad del actor, y la dispersión entre ustedes, la precisión de su ojo, ¿no es cierto?, era más o menos 11, si mal no recuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene sentido estadístico decir que su precisión es más o menos 11,4. Es que ustedes no pueden diferenciar los meses, ustedes pueden diferenciar con suerte los años. De hecho, ustedes diferenciaron como a nivel de más o menos una década. Esa es la precisión de su ojo. ¿Ok? Por lo tanto, si yo tuviera que ponerle cifras significativas a su más menos, no puedo poner las décimas. Porque si yo pongo las décimas, estoy diciendo que su precisión está a nivel de las décimas de año. Y no fue el caso. O sea que al final igual depende de el instrumento, o sea, de cómo nos entregan los datos del instrumento, cómo poner las cifras significativas. Claro, o sea, tú no puedes ponerle, y lo voy a explicar con palabras, después lo vamos a ver matemáticamente. Tú no puedes endosarle más precisión a la expresión de tu resultado que el que te limita, no solamente tu instrumento, tu método que incluye el instrumento. Ya. ¿Ya? Eso es como conceptual. Entonces, dado que el límite de confianza es el que me fija el más menos con el cual voy a expresar el resultado, no tiene sentido estadístico ponerle al límite de confianza más de una cifra significativa. Porque la primera cifra significativa es donde yo tengo mi más menos. Todo lo que viene después ni siquiera lo puedo diferenciar. ¿Ok? Si ustedes se suben, es como yo le decía a la balanza, o sea, si yo les digo a ustedes cuánto pesan, ustedes me van a decir, ah, mira, peso 70 kilos. Pero decir peso 70,428, como que no tiene sentido, porque yo creo que con suerte su balanza tiene un más menos de 1 kilo. Entonces, si yo quisiera expresar el más menos de su resultado, yo tendría que decir 70 más menos 1, no 70 más menos 1,428, si su balanza no da más, en términos de más menos. Hasta el 1 tiene sentido el más menos. La primera cifra significativa de la dispersión es la que sirve, las otras no sirven para nada. No sé si se entiende. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Fíjense, quizás cuando cortemos las cifras se van a dar cuenta los que todavía no lo ven todo claro. Si yo me quedo con la primera cifra significativa del límite de confianza, que para efectos de este ejemplo dio la unidad, más menos 6, ¿ok? Pues bien, mi promedio yo no la puedo expresar con más precisión que la unidad. Es decir, quiere decir que yo no puedo expresarlo como 50,86, yo tengo que expresarlo como 51. ¿Ok? Por lo tanto, mi resultado, ¿cómo yo lo tengo que expresar? Yo lo tengo que expresar como, y lo voy a escribir acá, 51, voy a insertar así el símbolo correcto para que quede bien bonito, 51 más menos 6. ¿Por qué me salió tan grande esto después? Disculpen que no sé por qué me cambió la fuente. Ya. 51 más menos 6. Ese es el resultado. Entonces, ¿qué le puedo decir yo a mi cliente? Miren, el resultado que yo le estoy entregando en términos de precisión, no estoy hablando de exactitud, ¿okay? Después vamos a ver el tema de la exactitud. En términos de precisión, el resultado que yo le estoy entregando oscila entre 55, ¿ok? Hasta 57. Perdón, desde 45, disculpen, desde 45 hasta 57. Eso es lo que yo le puedo vender a usted como información. ¿Dudas, consultas? Y se lo puedo decir con un 99.5% de confianza, que es el riesgo que usted asumieron, el inverso del riesgo que usted asumieron. ¿Sí? ¿No? José. José, ¿tenía una pregunta? Ya, aquí José me pregunta, mientras más pequeño el límite de confianza,
más preciso el resultado. O sea, claro, tú tienes razón, José, pero no es la única forma de bajar el límite de confianza. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice José? Si el límite de confianza es más pequeño, más preciso, la respuesta es puede que sí. ¿Por qué? Porque efectivamente, si mi desviación estándar es más pequeña, que ese es mi parámetro de precisión, ¿no es cierto? Si mi desviación estándar es más pequeña, necesariamente el límite de confianza me va a dar más bajo. Por ejemplo, miren, ya, fíjense lo que voy a hacer a continuación para complementar lo que dice José, que tiene la razón, pero a lo que voy yo es que no siempre el límite de confianza más estrecho se debe a que bajé la precisión, a veces puede ser a que cambié mi riesgo. ¿Ya? Para corroborar lo que dice José, voy a cambiar un valor de la secuencia de datos para que me dé más preciso. ¿Ok? Por ejemplo, supongan que yo no obtuve 47, obtuve 51.5. ¿Ok? Fíjense que estoy cambiando ese valor, 51,5. ¿Qué va a pasar? La desviación estándar va a bajar, fíjense. Bajó 1.36. ¿Se dan cuenta? Me devuelvo lo que no lo vieron. Miren. Ahí está. Teníamos esta secuencia de valores, ¿cierto? Voy a cambiar el 47 por 51. ¿Ok? 47 por 51. Mi promedio cambió, pero mi desviación estándar bajó también. Si no lo ven, de 2.55 a 1.36. Quiere decir que pasa lo que dice José. Mi resultado es más preciso. ¿Qué pasó con el límite de confianza? Bajó también. Si ustedes se fijan, de 6 bajó a 3. Por lo tanto, ¿yo cómo tengo que expresar mi resultado ahora? Aquí está el resultado bruto, ¿no es cierto? Este sería el resultado bruto. ¿Cómo tendría que expresar yo mi resultado ahora? Mi promedio cambió un poco, ¿no es cierto? Ya no es 51, ahora es 52. Y el más menos, como dice José, da más estrecho, 3. Porque precisamente el resultado se volvió más preciso. ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Se entiende esto o no? Ahora, el límite de confianza podría cambiar no porque el resultado sea más preciso. Miren, me voy a volver a como lo teníamos antes. Ahí. Supongan que aquí está la distribución T. Ustedes están dispuestos a tolerar más riesgo. ¿Ya? No un 0,5% de riesgo de equivocarse, sino que un 5% de equivocarse. Entonces, si yo modifico el riesgo, ¿no es cierto? Es decir, estoy dispuesto a tolerar más riesgo, o sea, no me problema que la probabilidad de equivocarme aumente, ¿ok? O sea, que mi valor medido no esté ahí. Pues bien, voy a bajar el parámetro de probabilidad de riesgo de equivocarme. Voy a volver al 95% de confianza. O sea, le quito un 0, 0,05. Todo el resto queda igual. N sigue siendo 5, logrado libertad, por lo tanto, siguen siendo 4. La desviación estándar sigue siendo exactamente la misma, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que va a cambiar? El parámetro T. ¿Se fijan qué cambió? De 6 bajamos a 3 el límite de confianza, porque el parámetro T pasó de 5,59, es decir, un rango más amplio para tener menos riesgo de equivocarme, a 2,77, es decir, un rango más estrecho, porque en realidad puedo darme el lujo de equivocarme en lo estrecho. O sea, esto me quedaría 51, pero más o menos 3. Si es que ustedes estuviesen dispuestos a asumir un 5% de equivocarse y no un 0,5, como ustedes dijeron. Entonces, con eso respondo lo que decía José. Yo puedo tener un límite de confianza más estrecho, ya sea porque mis resultados son más precisos, opción número 1, o ya sea porque estoy dispuesto a asumir más riesgo, número 2. ¿Dudas? ¿Consultas? Esto que estamos viendo es súper técnico, pero la cantidad de personas que se equivocan en eso a nivel profesional es enorme, a cómo expresar el resultado. Es enorme. Incluso a nivel de paper es súper fácil encontrar resultados mal expresados. ¿Dudas? Consultas.
A ver, si me entendieron, ¿no es cierto? Voy a hacer el siguiente ejercicio y ustedes me dirán cómo sería. ¿Ya? Un segundo. Voy a dejar el riesgo y por lo tanto el valor t tal como está. Pero voy a cambiar los resultados. Y ustedes me van a decir cómo tendrían que expresar correctamente el resultado. ¿Ya? Denme un segundo. Pero voy a cambiar los resultados. ¿Eh? Voy a agregarle más decimales. Denme un segundo. Ya. Supongan que ahí están los nuevos resultados. ¿Ya? Si quieren, ustedes hagan los cálculos en el Excel, ¿no es cierto? Pero aquí, como esto está conectado automáticamente a las celdas, ustedes se podrán dar cuenta que ya calculó el promedio, ya calculó la deviación estándar. ¿Me escuchan ahí? ¿Aló, aló? Que se me acabó la batería de los audífonos. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe, se escucha bien. Sí, ya. Entonces, ahí tienen ustedes los resultados. Díganme cómo expresarían el resultado final. Escríbanlo ahí en el chat. ¿Cómo lo expresarían? La pregunta, Valeria, es precisamente lo que estoy preguntando. O sea, en el fondo, ¿cuántas cifras significativas debería tener el promedio? Entonces, no te puedo responder, Valeria, si no te daría la respuesta. Entonces, piénsenlo. Valeria dice con 3 cifras significativas. ¿Están de acuerdo con? José dice que es 51 más menos 0,03. Está casi bien. Está bien el límite de confianza. No está bien el promedio. 51,42. Está casi bien, pero te pasaste una coma tanto en el promedio como en el límite de confianza. Estás cerca, Camila. Le endosaste una cifra significativa extra al límite de confianza. Recuerda que el límite de confianza tiene una sola cifra significativa. Diego, te pasaste una cifra significativa del promedio. Diego dice 2 cifras significativas para el promedio y límite de confianza. Ahí no le aciertan, mire, voy a darle la respuesta, porque le han acertado algunos al límite de confianza, otros al promedio, pero miren, ¿cómo se estima esto? Primer paso, reduzco las cifras significativas del límite de confianza a una sola cifra, es decir, a la centésima en este caso. Igual que los ceros no son cifras significativas, ¿no es cierto? Entonces yo bajo las cifras significativas hasta quedarme con una. Ahí está el límite de confianza. El límite de confianza es 0,03. Todo lo que viene después no tiene significancia estadística. ¿Ok? Y dado que el límite de confianza, al dejarle una cifra significativa, tengo que cortar en la centésima, entonces el promedio tengo que cortarlo también en la centésima. Es decir, no el 4, que eso es la 10 milésima, no. El 2 tampoco, porque es la milésima, ¿no es cierto? Y me tengo que quedar ahí.
en la centésima. Que yo puedo asegurar hasta la centésima dado el límite de confianza. Es decir, esto es 51.42 más o menos 0.3. Y me preguntan por qué diablo me sale esto con una fuente. Ahí sí. ¿Sí? ¿Por qué llego en el promedio hasta la cuarta cifra significativa? ¿Por qué? Porque en la cuarta cifra significativa está la centésima, que es hasta donde me permite llegar el límite de confianza. A ver si te entiendo. José, dime José. Sí, sí, José me dice, entonces siempre el límite de confianza se debe reducir a una cifra significativa. Sí, y eso no es un capricho mío. Tiene fundamento estadístico y UPAC lo ha formalizado también. O sea, dice, tanto las desviaciones estándares como los límites de confianza deben quedarse con una cifra significativa porque son parámetros de precisión. Y yo, por lo tanto, no puedo asegurar más precisión que la primera cifra significativa de la precisión. ¿Ya? Si mi precisión está en la décima, no puedo hablar de centésima ni 10 milésima en el límite de confianza. Y por lo tanto, el número de cifras significativas me lo limita el límite de confianza. El del promedio preferido. El número de cifras significativas de mi promedio me lo limita la primera cifra significativa del límite de confianza. ¿Dónde se encuentra? En la décima, en la unidad, en la década, en la decena, perdón, en la unidad, en la décima, en la centésima, en la milésima. ¿Ok? Las dudas, consulta, porque voy a cambiar un poco el ejemplo, para tratar de ponerlos como en aprieto de nuevo, ¿ya? ¿Sí? ¿No? Ya, voy a cambiar el ejemplo entonces. Voy a irme al otro extremo, voy a poner un resultado terriblemente disperso, ¿ya? Para ver si ustedes expresan bien esto. Disculpe que está haciendo los trabajos en mi casa, entonces empezó a talar. Voy a cambiar los resultados, ya voy a poner el mute para que no escuchen el ruido. Ya. Desafío. Ahí tienen ustedes resultados claramente mucho más dispersos que los iniciales, ¿no es cierto? Están recalculados todos los parámetros, no tienen que recalcularlos nuevamente. La pregunta es cómo expresan el resultado, dado estos nuevos valores. Listo. Los leo en el chat, juéguenselo. Diego dice 45 más menos 14. 46 más menos 14. Ya digo, mira. Lo que dice Diego está bien, ¿ya? Voy a poner un solo pero es un pero súper rebuscado, ¿ya? Pero si tú expresaras como tú lo planteas, Diego, en un paper, te lo ponen bueno, ¿ya? Pero le voy a explicar más adelante que UPAC pone un pero a esta forma. Pero no sé si todos están de acuerdo con Diego, ¿ya? Porque, insisto, esa es la forma que es aceptada incluso en los papers como lo plantean Diego. O sea, es 46 más menos 14, ¿ya? Ahora les voy a explicar el pero quiero ver si es que están de acuerdo con Diego.
José está de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? ¿Con Diego, con José? ¿Están todos de acuerdo? ¿No es cierto? Bien. Miren, está bien, ¿no es cierto? O sea, así lo aceptan. Ahora, esto que les voy a explicar es como una cosa ya súper rebuscada que en la formalidad, esto no está tan bien, en la formalidad estadística pura, pero esto que les voy a decir nadie lo pesca, pero Yupac dice que debería ser así, ¿ya? Pregunta, ¿en qué escala numérica está el límite de confianza? O dicho de otra forma, ¿por qué me expresaron el límite de confianza con dos cifras significativas? Si yo les dije que con una. Está en las decenas, o sea, deberíamos haberlo presentado como anotación científica, a lo mejor. Exactamente. O sea, como dice Diego, la primera cifra significativa del límite de confianza no está en la unidad, está en la decena. Por lo tanto, ¿cómo yo expreso una decena con una cifra significativa? Notación científica. ¿Cuál sería esa? Sería que el límite de confianza es 1 por 10 elevado a 1. ¿Me explico? 14, porque esos son dos cifras significativas. Tengo que sacar el 4 de aquí, tengo que quedarme con el 1. Pero el límite de confianza no es más o menos 1, es más o menos decena, ¿no es cierto? Entonces sería, el límite de confianza sería, voy a escribirlo acá, ¿no es cierto? No sé si lo voy a escribir bien, pero ustedes me entienden. 1, paréntesis, 10, voy a escribirlo, elevado, porque no encuentro el gorrito, elevado a 1, ¿ya? Valeria me dice, pero eso no le quitaría precisión al límite de confianza. O sea, no le quita porque tú estás expresando el mismo límite de confianza, pero con otra anotación. O sea, tú estás diciendo, mira, la precisión está en la decena. O sea, esto es más o menos una decena. No puedo decir más o menos 14, porque puede ser más o menos 11, más o menos 12. No lo sabemos. Lo que viene después de la decena no está definido estadísticamente con esta precisión. ¿Ya? No estamos diciendo que el límite de confianza es más o menos 1. Estamos diciendo que es más o menos una decena. ¿Ya? Por lo tanto, en estricto rigor, no le estamos quitando, ni aumentando, ni disminuyendo precisión al resultado. ¿Ya? Es como cuando uno le dice, no sé, ¿cuánto vale este automóvil? Bueno, mira, vale 5,5 millones. Pero 5,5 millones no dice, ya, pero puede ser 5 millones, 5,5 millones, 6 millones, en realidad la precisión a usted le da para estimar el valor de un auto, ¿no es cierto? No creo que le dé algún más de 500,000 pesos. ¿Okay? Más o menos una decena. Mira, lo cuento acá. Por ejemplo, yo tengo un amigo que está buscando pareja, ¿no es cierto? Que tiene casi mi edad, él tiene 41, yo tengo 44. Y yo le pregunté, ¿y de qué edad tendría que ser tu pareja? Más o menos 10. No, más o menos 15, en años, por ejemplo. ¿Ya? En edad. En una prueba, ¿cuál resultado estaría bueno? Ah, ya. Vamos por y te respondo al tiro, Valeria. Así se corta el límite de confianza, pero si ustedes cortan el límite de confianza en la decena, que como debería ser, ¿no es cierto? Tendrían que cortarme el promedio también en la decena. Entonces, ¿cómo expresarían el promedio cortándomelo en la decena? Y ahí te respondo, vale. Escribe. Si yo le digo, corten el promedio en la decena, ¿cómo expresarían el promedio entonces? Como notación científica. Exacto. Como notación científica, entonces sería, ya, no es 4, es 5. Está bien lo que dicen aquí, notación científica, como acaban de decir, está bien que es
por 10 elevado a 1, pero no es 4 por 10 elevado a 1, es 5 por 10 elevado a 1, que recuerden que si ustedes cortan en la decena, ¿no es cierto? El 5 y el 9 posterior, ¿no es cierto? Todo eso le aproxima al 4 5. O sea, sería 5 por 10 elevado a 1. ¿Ok? ¿Me siguen? O sea, hay que aproximarlo, porque la cifra que le sigue al 4 es un 5, pero antes hay que aproximarlo hacia arriba. Ahora, ¿cómo expresaríamos entonces el límite de confianza con notación científica? O sea, ¿qué tendríamos que poner? Tendríamos que poner, mira, mi resultado es, voy a poner aquí paréntesis, 5, insertar símbolo, 5 más menos 1, cierro paréntesis, por 10 elevado a 1. Así que, ¿por qué me cambian las fuentes? Ahí está. ¿Ok? Eso es lo que dice yo para que lo vean. Pero esto no ha sido transmitido en los libros y a nivel incluso de artículos, incluso de química analítica, tampoco es muy popular, porque es medio engorroso hacerlo, como que nadie lo ve. Entonces, respondiendo lo que me preguntaba Valeria, ¿no es cierto? Y en la prueba, ¿cómo sería, no es cierto? Nosotros en la prueba entendemos que si ustedes cortan en la unidad y de ahí para arriba, para evitarnos lo engorroso de la notación científica, podemos dejarlo como, no sé, como 46 más menos 14. ¿Ya? Y eso está bien. No es 100% correcto, pero la prueba se la vamos a poner buena. ¿Ya? Porque puede ser que hay gente que estudiando en los libros arrastra un poco esa concepción media anticuada de la estadística y no es culpa de usted. ¿Ya? Pero yo también es responsabilidad mía mostrarle que esto es lo correcto y probablemente esto después se va a exigir cada vez más. ¿Ya? Porque esto es lo que tiene fundamento. ¿Dudas? ¿Consultas? Tiene unidades, ¿no? O sea, es 5 más menos 1 por 10 elevado a 1 ppm, porque esa es la unidad de concentración, ppm. Si no escucho, las leo. Díganme. Dudas, consultas, comentarios. Esto es expresión de resultados, ¿ya? Traten de aplicarlo lo mejor posible. ¿Ya? Muy poca gente domina esto, tampoco una cosa así tan relevante para una prueba, pero socialmente podría ser muy relevante. ¿Ya? Y me pregunta Valeria, ¿y esto de las cifras, hay alguna bibliografía con la que practicar? Sí, sí, de hecho, todo lo que yo le estoy diciendo en la cifra significativa está en el Harris de química analítica, ¿ya? Que está recomendado en la literatura. Lo que sí, al menos la última versión que revisé yo, no está actualizado hasta el nivel de la notación científica, pero a lo mejor han salido de versiones nuevas que sí lo han corregido, ¿ya? El Harris de química analítica es muy bueno en la parte estadística, de hecho tiene como 3 o 4 capítulos de estadística para química analítica, ¿ok? Son muchos capítulos muy extensos, por ejemplo, incluso lo están haciendo incluso con Excel, algunos ejemplos, si muestran planillas, es verdad, ¿ya? Este se lo recomiendo. El Scoop-Leary también tiene una parte estadística bastante decente, pero creo que la parte estadística tiene menos extensión que la de Excel. ¿Profe? ¿Sí? Esto de la anotación en escritura de anotación científica solo aplica cuando pasamos de la unidad para arriba, ¿cierto? En los decimales no hay cambio. La única forma de expresarlo bien, entendiendo de la unidad para arriba, como dices tú, decenas, centenas, bueno, 1000 veces, 10.000 veces, etc. ¿Sí? Más dudas, consultas. Igual yo le voy a ir subiendo algunos documentos extra, ¿no es cierto? Pero lo que está en los libros es súper, súper bueno, o sea, no tengo nada que decir. Estos detallitos todavía como que les cuestiono que no están muy al día, pero son detallitos menores. Todo el resto que dijimos está súper bien explicado, súper bien explicado. El otro libro que les recomiendo es el Harvey de Química Analítica Moderna.
que está en su primera versión en español, que la única que existe en español es una, en inglés ya van en la tercera. También es un libro que no tiene tanta extensión en el tratamiento de los contenidos, pero como lo trata desde mi punto de vista, es un libro que mejor lo trata, o sea, que elige mejor los ejemplos y discute muy bien esto. O sea, logran mucho más con menos texto. Ese es el libro que más me gusta a mí de química analítica instrumental, el Harvey de química analítica moderna. Dudas, consulta, por favor. Estamos súper bien en el tiempo, así que no hay ningún problema. Bien, si no hay dudas, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el libro? No escribir acá, ¿ya? El que les recomiendo porque está más disponible y tiene muy extensamente tratada la parte estadística es el Harris de química analítica, ¿ya? Pero el que les recomiendo, más que el Harris, pero es un tema personal, porque creo que reduce la extensión, pero lo trata mejor, ¿no es cierto? Es el Harvey de química analítica moderna. Creo que así se llama el título. Harvey de química analítica moderna, ¿ya? Ambos están en la biblioteca. Y no me extrañaría que ambos estén digitalizados, porque con el tema de la pandemia digitalizaron casi todo. Entonces, si usted no quiere ir a la biblioteca, búsquenlo en la colección digitalizada que tiene la biblioteca, y ese debe estar más que digitalizado. A mí me consta que el Harvey de química analítica moderna, ustedes lo ponen en Google, ponen Harvey química analítica.pdf y probablemente lo van a encontrar con 3 clics, si es que ya no lo tienen ya. Está archipirateado, entre comillas, no ya comentan pirateo, pero dado que la universidad tiene ejemplares en papel, ¿no es cierto? Se le autorizó a digitalizarlo también. Ya, así que ahí no estoy cometiendo ningún crimen. ¿Ya? Están en papel el Harvey. De hecho, yo fui uno de los que pedí el Harvey cuando llegó y lo tuve en mis manos para revisarlo y dije, ya, este hay que recomendarlo para papel. Ya, pero está digitalizado. Bien, lo que vamos a ver entonces la próxima semana es, dado este tema del intervalo de confianza, ¿cómo lo unimos con la exactitud para evaluar la confiabilidad de un método? Es decir, porque esto lo único que incluye es promedio y precisión y riesgo. Pero ahora hay que incluir el tema de la exactitud, es decir, el valor real, para poder concluir si mi método, no si es preciso o no, si es que el método es suficientemente confiable, dado un valor real, porque toda esta lista de resultados son los resultados de una medición, pero no se comparan con un valor real. Entonces, si yo supiera el valor real, puedo concluir que mi método tiene una buena performance, considerando, además de precisión y riesgo, el valor real. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Sigamos aquí, voy a subir este enlace como un enlace de YouTube al audio, ¿ya? Que estén bien, cuídense y recurran a la biblioteca recomendada, ¿ya? A la literatura recomendada. Chao, cuídense. Sí, Agustín, voy a parar de grabar. Van a hacer sus preguntas. Profe, gracias.